Buenos días a todos. En el día de hoy vamos a empezar un nuevo libro que es el libro de Reyes. Vamos a leer un poco la introducción, luego vamos a pasar leyendo todo el capítulo número 1 y seguido a esto vamos a hacer una pequeña reflexión. Vamos a empezar con una oración. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias por todo lo que has puesto y lo que pones enfrente de nosotros para bien. Te damos gracias por nuestra familia, Señor, por nuestra salud, Papito Dios, pero sobre todo, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de estar más cerca de ti y de conocerte más. Yo te pido, Papito Dios, que al terminar este audio, Señor, haya sido de gran bendición para todos y de que nos dé, Señor, esa fuerza, esa voluntad, Papá Dios, para poner todo en práctica. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para empezar, este libro de Reyes no especifica el nombre del autor. La tradición es que fue escrito por el profeta Jeremías. La fecha de su escritura fue escrito probablemente entre el 560 y 540 a.C. El propósito de la escritura es la secuela del 1 y del 2 de Samuel y comienza por seguir la secuencia del surgimiento del reinado de Salomón después de la muerte de David. La historia comienza con un reino unido, pero termina con una nación dividida en dos reinos, conocidos como Judá e Israel. Este libro primero y segundo de Reyes se combinan en un solo libro en la Biblia hebrea. David en su vejez. El rey David era ya muy anciano y por más frazadas que le ponían no podía entrar en calor. Así que sus consejeros le dijeron: busquemos una joven virgen que lo atienda y lo cuide. Mi señor dormirá en sus brazos y le quitará el frío. Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y encontraron a Abisac de Sunem y se la llevaron al rey. La joven era muy hermosa, cuidaba al rey y lo atendía, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. Adonías reclama el trono. Por ese tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba: ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarbia, y en el sacerdote Abiatar, y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Sin embargo, el sacerdote Sadok y Benaía, hijo de Joaida, junto con el profeta Natán, Simei, rey de guardia personal David, se negaron a ayudar a Adonías. Adonías se dirigió a la peña de Zoelet, cerca del manantial de En-Rogel, y allí sacrificó ovejas, ganado y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los demás hijos del rey David, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaí, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le preguntó: ¿no te has enterado de que el hijo de Agit, Adonías, se proclamó rey? Y nuestro señor David ni siquiera lo sabe. Si deseas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, sigue mi consejo. Ve ya mismo a ver al rey David y dile: mi señor el rey, ¿acaso no me hiciste un juramento cuando me dijiste: definitivamente tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono? Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? Y mientras tú aún estés hablando con el rey, yo llegaré y confirmaré todo lo que le has dicho. Entonces Betsabé entró en la habitación del rey. David era ya muy viejo, Abisag lo cuidaba, y se inclinó ante él. ¿En qué te puedo ayudar?, preguntó el rey. Ella contestó: mi señor, usted hizo un juramento delante del Señor su Dios cuando me dijo: te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se proclamó rey y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado.
Ha sacrificado gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no invitó a su siervo Salomón. Y ahora, mi señor el rey, todo Israel está esperando que usted anuncie quién será el próximo rey. Si no toma alguna medida, mi hijo Salomón y yo seremos tratados como criminales en cuanto mi señor el rey haya muerto. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Los funcionarios del rey le informaron: el profeta Natán está aquí y quiere verlo. Entonces Natán entró y se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y le preguntó al rey: mi señor el rey, ¿ya has decidido que sea Adonías el próximo rey que se siente en tu trono? Hoy él sacrificó gran cantidad de ganado, terneros, engordados y ovejas, e invitó a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Ahora están festejando y bebiendo con él y gritan: ¡que viva el rey Adonías! Pero a mí no me invitó ni al sacerdote Sadón, ni a Benaía, ni a tu siervo Salomón. ¿Acaso mi señor el rey ha hecho esto sin informar a ninguno de sus funcionarios acerca de quién será el próximo rey? David proclama rey a Salomón. Entonces el rey David respondió: llamen a Betsabé. Así que Betsabé volvió a entrar y se quedó de pie delante del rey. Y el rey repitió su juramento: tan cierto como que el Señor vive y me ha rescatado de todo peligro, tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono este mismo día, tal como te lo juré delante del Señor, Dios de Israel. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y exclamó: que viva por siempre mi señor el rey David. Entonces el rey David ordenó: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joaída. Cuando ellos llegaron a la presencia del rey, él les dijo: lleven a Salomón, a mis funcionarios, hasta el manantial de Gihón. Salomón irá montando en mi mula. Una vez allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Hagan sonar el cuerno del carnero y griten: que viva el rey Salomón. Luego escóltenlo de regreso y él se sentará en mi trono. Él me sucederá en el trono, porque yo lo he nombrado para que sea gobernante de Israel y de Judá. Amén, respondió Benaía, hijo de Joaída: que el Señor, Dios de mi señor el rey, ordene que así sea. Que el Señor esté con Salomón así como ha estado contigo, mi señor el rey, y que engrandezca el reino de Salomón aún más que el suyo. Entonces el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, junto con Benaía, hijo de Joaída, y la guardia personal del rey, llevaron a Salomón hasta el manantial de Gihón, y Salomón iba montando en la mula que pertenecía al rey David. Allí el sacerdote Sadoc tomó la carpa sagrada, el frasco de aceite de oliva, y ungió a Salomón con el aceite. Luego hicieron sonar el cuerno del carnero y toda la gente gritó: que viva el rey Salomón. Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén, tocando flautas y gritando de alegría. La celebración estaba tan grande y estruendosa que el sonido hacía temblar la tierra. Adonías y sus invitados escucharon la celebración y los gritos casi al terminar el banquete. Cuando Joab oyó el sonido del cuerno del carnero, preguntó: ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad? No habían terminado de hablar cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo a Adonías, porque eres un hombre bueno, seguramente traes buenas noticias. Para nada, respondió Jonatán. Nuestro señor el rey David acaba de proclamar rey a Salomón. El rey lo envió al manantial de Gihón con el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, hijo de Joaída, e iban protegidos por la guardia personal del rey. Montaron a Salomón en la mula del rey, y Sadoc y Natán lo ungieron rey en el manantial de Gihón. Acaban de regresar y toda la ciudad está celebrando y festejando. Por eso hay tanto ruido. Es más, ahora mismo Salomón está sentado en el trono real como rey, y todos los funcionarios reales han ido a felicitar al rey David y a decirle: que su Dios aumente la fama de Salomón aún más que la suya, y que engrandezca el reinado de Salomón aún más que el suyo. Entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama, y dijo: alabado sea Señor, Dios de Israel,
quien el día de hoy ha escogido a un sucesor que se siente en mi trono mientras yo aún vivo para presenciarlo. Entonces todos los invitados de Adonías, presos de pánico, saltaron de la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. Adonías tuvo miedo de Salomón, por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar. Pronto llegó a Salomón la noticia de que Adonías, por temor, se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba: que el rey Salomón jure hoy que no me matará. Salomón respondió: si él demuestra ser leal, no se le tocará un pelo de la cabeza, pero si causa problemas, morirá. Entonces el rey Salomón mandó llamar a Adonías y lo bajaron del altar. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente ante el rey Salomón. Lo despidió diciéndole: vete a tu casa. Bueno, este primer capítulo del libro de Reyes nos permite descubrir que está el rey David ya entrado en años, próximo a la muerte, está solo, está con frío, enfermo, buscaba de alguna manera sentir esa calor humana para poder subsistir sus últimos días en esta tierra. Vemos también a Adonías tratando de ocupar un lugar que no le pertenecía, porque la promesa que el Señor le había hecho a David era con su hijo Salomón. Y en el versículo 6 nos enseña que David sabía lo que su hijo Adonías estaba haciendo, pero no hizo nada, no lo refrenó en ningún momento. Miren, podemos aprender del ejemplo de David para no cometer los mismos errores con nuestros hijos. Nosotros como padres debemos estar dispuestos a hacer frente a los corazones pecaminosos de nuestros hijos. Así nacemos debido al resultado del pecado de Adán, pero con amor es nuestro deber enseñarles la necesidad de conocer, amar, obedecer la palabra de Dios y darle vida a nuestro único y verdadero Salvador. Debemos refrenarlos cuando ellos estén pecando, repitiéndoles sus mandatos, así como dice Deuteronomio 6. Una y otra vez, en todo momento, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Hagámonos hoy una pregunta a nosotros como padres. ¿Estamos viviendo una vida que honra y agrada a Dios? ¿Sí estamos siendo nosotros esos líderes espirituales en nuestros hogares? ¿Somos nosotros ese ejemplo para que nuestros hijos nos imiten? ¿Estamos orgullosos del trabajo que como padres Dios nos ha mandado a hacer? También nos muestra que la intención de David era hacer de su hijo un rey. Y la intención de Dios también era hacer del hijo de David un rey. Esa es la misma intención que Dios tiene para con nosotros. Si así nos parezca una locura. Mire que la palabra de Dios dice que Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para reinar con Él en la eternidad, para compartir su trono, su reino, su gobierno, su vida. Y cuando Dios promete, nosotros sabemos que Él cumple. Entonces hoy es un buen momento para darle ese valor a ese reino de Dios, para prepararnos como reyes y sacerdotes. Aunque nosotros no nos llamemos David o Salomón, en el diseño de Dios hay un reinado, un futuro para nuestras vidas, una eternidad llena de amor junto a Él. Eso es todo por el día de hoy. Vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, gracias Señor por permitir, Señor, que muchas personas, Señor, estén escuchando tu palabra, Señor, por medio de estos audios. Te pido, Señor, que extienda, Señor, esa misericordia tuya, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, para tener una vejez digna, Señor, para tener una vejez, Señor, en compañía de nuestros hijos, Señor, de nuestro compañero de vida, papá. Gracias, Señor, porque Señor, en tu palabra nos enseña, Señor, a no cometer errores, Señor, como los errores que cometieron estos reyes, papá Dios. Ayúdanos, Señor, a poner todos estos mandamientos, Señor, a poner toda tu palabra, a hacer la vida en nuestras vidas, Señor, a ponerla en práctica, papito Dios. Ayúdanos a ser esos buenos líderes en nuestras casas, Señor, a enseñar a nuestros hijos primeramente, Señor, a amarte a ti. Primeramente, Señor, a seguir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa sabiduría, Señor, para poder hacer ese trabajo, Señor, el cual nos has delegado, Señor, como padres, hacer de este trabajo excelencia, Señor.
También, Papito Dios, gracias, Señor, por hacernos reyes, Señor, por hacernos reyes de tu reino, Señor. Gracias por esa oportunidad tan grande, Señor. Danos solamente, Señor, discernimiento, Señor, y amor, Papá Dios, para poder, Señor, seguir tus pasos, Señor, para poder ser testimonios de ti, Señor, donde quiera que estemos, Papá Dios. Te entregamos, Señor, lo que queda de este día, Señor, y gracias por estar con nosotros siempre, Señor. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.